Los jóvenes se encuentran con viejos como con el bully como yo, pero bueno, nos toca tomar la posta. Y no es una tarea menor esa que a veces parece una cosa meramente anecdótica de la efeméride, no. Es una batalla cultural importante. Que el espacio público, que es el espacio ciudadano, el espacio de la civilidad, recuerde a nuestras grandes figuras. El segundo agradecimiento que quiero hacer es a Luis Brandoni. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. Es un ejemplo de compromiso militante. Luis estuvo trabajando anoche, todos saben lo que hace. Se acostó a las 2 de la mañana y hoy nos está acompañando. Compartimos recién... Muchas gracias. Compartimos recién un hermoso momento en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, primera escuela normal de mujeres del país. A veces los uruguayenses no valoramos lo que tenemos porque lo tenemos ahí y nos parece una cosa natural. Tenemos el primer colegio laico del país, acá se hizo el pronunciamiento que fue el inicio de la organización nacional, y tenemos la primera escuela de mujeres. Producto, entre otras cosas, de ese visionario que, como bien dijo Luis, hoy veía más lejos, que fue Sarmiento. Y los radicales tenemos la obligación de rescatar esos valores y de ponerlos en práctica hoy en el siglo XXI. Y se decía recién y se dice muchas veces, y a veces lo citamos a don Arturo, diciendo que no es fácil ser radical, pero vale la pena hacerlo, y que vivimos un momento complejo, un momento difícil, en un momento en que integramos una coalición de gobierno que no nos toca encabezar y que está atravesando por dificultades que todos conocemos. Pero yo me pregunto, ¿cuándo fue fácil? ¿Cuándo fue fácil ser radical? ¿O acaso fue fácil para Luis ser radical en la década de los 70, cuando tuvo que exiliarse porque fue uno de los amenazados por la AAA? ¿O acaso cuándo fue fácil para Hipólito Solari Yrigoyen, primera víctima de la AAA, salvó su vida de casualidad? ¿O acaso fue fácil para Arturo Illia, que tuvo que enfrentar poderosos intereses foráneos y locales, enfrentando a las empresas petroleras, a las empresas de medicamentos, a los militares golpistas, a la burocracia sindical, al peronismo que no entendía cuál era la esencia de la democracia? ¿Cuándo fue fácil ser radical? Nunca fue fácil, no es excusa. Ahora es más fácil que antes. Tenemos que redoblar un compromiso militante para hacer que este partido haga lo que tiene que hacer. Y otra cosa que yo quiero agradecerle a Luis, porque no me iría tranquilo de acá sin decírselo. Luis es un militante radical que no se enorgullece a los radicales. No es fácil ser radical, es verdad, pero es un poquito más fácil cuando lo vemos en la televisión y decimos, pucha, qué orgullo que siento que haya un tipo como ese que defiende nuestras banderas. Pero aparte tiene otra virtud, que es que tiene, cuando hay que tener el coraje, si tuvo el coraje de no callarse frente a la AAA, no va a tener coraje para esto, a veces para ser políticamente incorrecto y para ir contra la corriente. Había que ir contra la corriente para ser radical en los 70, porque había también sectores que pretendían arrogarse el monopolio de la representación nacional y popular y llevaron a miles de jóvenes a la muerte y a la locura. Y los radicales defendimos la vida, la paz y la democracia. Y hoy, a veces, cuando este gobierno transita por dificultades, cuando el barco empieza a tener alguna dificultad en la tormenta, es fácil abandonar el barco. Y los que seguimos a Luis a veces en los medios de comunicación sabemos que él pone una cuota de cordura y de sensatez y dice que este gobierno nacional hay que acompañarlo para que termine su mandato y para que sigamos cambiando la República. Marcelo de Alvear fue el último presidente no peronista democráticamente electo que terminó su mandato. Yo estoy convencido que el año que viene lo vamos a dejar descansar un poco tranquilo a Marcelo de Alvear, porque Mauricio Macri va a lograr terminar su mandato. Y nosotros tenemos la obligación desde el radicalismo de hacer que Cambiemos siga siendo gobierno en la nación, que sea gobierno en la provincia de la mano, acá sí, de un gobernador radical, y tenemos que hacer lo posible también para que Cambiemos gobierne Concepción del Uruguay.
La última reflexión que quiero hacer es a propósito de la vigencia de quien hoy, en definitiva, homenajeamos, don Arturo Umberto Illia, que me permito recordar también, porque no ha sido dicho, estuvo acompañado en su gobierno, porque a veces en una cultura tan presidencialista como la nuestra, el presidente opaca al resto. Arturo Umberto Illia estuvo acompañado en ese gobierno ejemplar por un entrerriano que nos enorgullece, que fue Carlos Humberto Peretti, del que no debemos olvidarnos. Y ha sido dicho hoy, yo no quiero reiterar conceptos, se ha hecho tarde, se ha recordado la figura de don Arturo, se ha recordado su ejemplaridad, su honestidad. Yo digo, esos son valores básicos, eso es un prerequisito ineludible de un gobernante. Pero a veces se ha utilizado una maniobra discursiva un poco más sutil para descalificarlo. Primero dijeron que era la tortuga. Qué paradoja. Un gobierno que, como bien dijo Ernesto hoy, que como es contador sabe más de números, no voy a dar números, pero hizo crecer la economía, el PBI, la industria, bajó la inflación, indicadores económicos que hoy nos dan envidia, en menos de 2 años de gobierno. Arturo Illia fue un ejemplo de eficiencia y de eficacia en la administración pública, pero también, mucho más que eso, fue un estadista, fue un hombre con visión de futuro. Por eso yo creo que don Arturo, y no me gusta interpretar a los muertos, porque a veces cometemos errores y pretendemos legitimar nuestras propias decisiones, pero me atrevo a decir, me permito decir, que don Arturo no estaría contento si solo habláramos de él, si solo habláramos del pasado y si solo hiciéramos un reclamo nostálgico de las glorias del pasado. Porque Arturo Illia era un hombre visionario, tenía visión de futuro, le encantaba la planificación, prácticamente la planificación moderna en el sector público en la Argentina nació en su gobierno de mano de colaboradores de enorme prestigio y formación académica. De modo tal que me parece que obviamente, como dije y agradecí a la persona del Guri, el busto es una gran acción que nos debíamos y está bien que la hayamos hecho. Pero el mejor homenaje que le podemos hacer a don Arturo Umberto Illia y a nuestros grandes próceres es ponernos a trabajar, a estudiar, a investigar para desentrañar los problemas de nuestra provincia, del país y de ofrecer soluciones acorde para tener una visión de futuro, para poder volver a enamorar a la sociedad como lo hizo Alfonsín en el 83 y lograr que tengamos realmente la provincia y el país que nos merecemos. Es una tarea ardua, es una tarea difícil, pero vale la pena que nos comprometamos en ese desafío. Y a ese desafío, por ese sueño, que insisto va a ser el mejor homenaje a la memoria de Arturo Umberto Illia, los convoco a seguir militando más que nunca. Muchas gracias.